Imagina que te despiertas un día y descubres que todo lo que creías sobre Dios podría no ser del todo cierto. ¿Qué pasaría si el Creador que has adorado desde niño fuera comprendido de manera completamente distinta por casi la mitad del planeta? Hoy abrimos una puerta que rara vez se cruza con profundidad: las diferencias esenciales entre el Islam y el cristianismo. Dos religiones que comienzan en el mismo jardín, el Edén, con los mismos personajes, Adán, Eva, Abraham, pero que, al avanzar en sus caminos, toman sendas que los llevan a conclusiones profundamente diferentes. ¿Qué significa eso para ti, para tu fe, para la manera en que vives tu vida? Este no es un video común. Hoy no solo vamos a comparar dogmas, vamos a explorar el alma de dos creencias que moldean civilizaciones, que guían millones de corazones y que en muchos casos son malentendidas incluso por sus propios fieles. Así que, abre el corazón, abre la mente, porque esto apenas comienza. Puede sorprenderte, pero el Islam y el cristianismo no son tan lejanos como algunos piensan. Ambos comienzan su historia con la creación del mundo, con un Dios todopoderoso que forma al ser humano del polvo y le da aliento de vida. Ambos reconocen a Adán y Eva, al jardín del Edén y la caída del hombre como eventos cruciales. Incluso comparten la figura de Abraham como un patriarca de fe. Este punto de partida común no es un detalle menor. Es el fundamento que explica por qué estas religiones se llaman abrahámicas, porque su historia se entrelaza desde la raíz. ¿Sabías que en el Islam, Abraham también es considerado un profeta sumamente honrado? ¿Y que su hijo Ismael, según el Corán, fue quien casi fue sacrificado? Reconocer este origen compartido nos permite abrir un diálogo desde el respeto, no desde el conflicto. Si ambos caminos comenzaron juntos, ¿cómo es que hoy divergen tanto? Quédate, porque pronto entenderás cómo las diferencias nacieron y por qué importan. ¿Qué significa realmente ser cristiano? Más allá del nombre, más allá de una tradición familiar, ser cristiano implica creer que Jesucristo no solo fue un gran maestro, sino Dios mismo hecho hombre. Es creer que caminó entre nosotros, sanó, perdonó, murió en una cruz y venció la muerte. El cristiano ve en Jesús la imagen del Dios invisible, el Salvador del alma, el puente entre el cielo y la tierra. Por otro lado, ser musulmán es vivir en sumisión total a la voluntad de Alá. No basta con creer, hay que actuar. Orar 5 veces al día, ayunar, ayudar al necesitado, peregrinar, declarar la fe con firmeza. El Islam se basa en obediencia, pureza y disciplina, reflejando a Alá como único, sin igual, sin hijo. Ambos buscan acercarse a Dios, pero lo hacen desde perspectivas distintas, desde caminos marcados por visiones profundamente diferentes de quién es Dios y de quiénes somos nosotros ante Él. Si estás valorando este contenido, apóyanos con tu suscripción. Forma parte de esta comunidad que busca entender, no solo creer. Muchos se han hecho esta pregunta: ¿si cristianos y musulmanes creen en un solo Dios es el mismo? La respuesta no es tan sencilla. En el Islam, Alá no es un Dios entre muchos. Es el único, eterno, sin hijos ni asociados. No tiene imagen, no se encarna, no comparte su esencia con nadie. Es absolutamente trascendente y soberano. En el cristianismo, se cree también en un solo Dios, pero su naturaleza es trina: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para el cristiano, Dios se revela como relación, como comunión entre tres personas divinas, que son una sola esencia. Y ese Dios se hizo carne en Jesús. Aquí nace una de las diferencias más profundas. Para el Islam, Dios es incognoscible, inalcanzable en su esencia. Para el cristianismo, Dios se deja tocar, ver, escuchar, incluso clavar en una cruz. ¿Contradicción? ¿Revelación? Cada uno responde desde su fe. Pero entender esta diferencia es clave para comprender el corazón de ambas religiones.
Aquí se abre la herida más sensible entre el Islam y el cristianismo: la identidad de Jesús. Para el cristiano, Jesús no es solo un profeta, es el Hijo de Dios, la palabra eterna que se hizo carne. Es Dios mismo habitando entre los hombres, revelando su amor, su justicia, su gracia. No se trata solo de un mensajero, sino del cumplimiento de todas las promesas divinas. En cambio, para el musulmán, Jesús, conocido como Isa, es uno de los más grandes profetas. Nació de la Virgen María, fue puro, realizó milagros y será clave en los últimos tiempos. Pero no es Dios, ni hijo de Dios. Atribuirle divinidad a Jesús para el Islam es una desviación grave del monoteísmo verdadero. Estas visiones no pueden coexistir sin tensión. Jesús es el camino al Padre o un siervo del Padre. ¿Es Dios encarnado o un ejemplo de obediencia? Esta no es solo una diferencia teológica, es una diferencia existencial. Define cómo oramos, cómo amamos, cómo vivimos y hacia quién dirigimos nuestras esperanzas. Uno de los conceptos más complejos para quien se acerca al cristianismo es la Trinidad. 3 personas, un solo Dios. No son tres dioses, no son partes de Dios. Son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, distintos, pero de la misma esencia, coexistiendo en perfecta unidad. Un misterio que no pretende ser resuelto por la lógica humana, sino aceptado como revelación divina. En el Islam, esta idea es totalmente rechazada. Para los musulmanes, Dios es uno en todo sentido, sin división, sin forma, sin compañía. La Sura 112 del Corán afirma con claridad: no engendró ni fue engendrado, y no hay nadie igual a él. Para el cristiano, la Trinidad es la base del amor eterno. Dios es amor porque siempre ha existido en comunión. Para el musulmán, la unidad de Dios es absoluta, y atribuirle compañía o filiación es una falta seria. Aquí no hay punto medio. Esta diferencia define no solo quién es Dios, sino cómo se relaciona con su creación. Pocos saben que María, la madre de Jesús, es una figura profundamente respetada tanto en el cristianismo como en el Islam. En el Corán, es la única mujer mencionada por nombre, y se le dedica incluso una sura completa, la Sura Maryam. Se la honra por su pureza, su obediencia y su fe inquebrantable. Para los musulmanes es un ejemplo perfecto de virtud femenina. En el cristianismo, María ocupa un lugar aún más elevado. Es la Madre de Dios, la mujer elegida para llevar en su vientre al Salvador del mundo. En muchas tradiciones es también intercesora, modelo de humildad y pilar de devoción. Ambas religiones coinciden en que María fue virgen y que su hijo nació por un milagro divino. Pero mientras para el Islam, ese hijo fue un profeta, para el cristianismo fue Dios encarnado. María une y separa al mismo tiempo. Une en el respeto profundo que se le tiene. Separa en el propósito y naturaleza de su hijo. En ella vemos reflejado el misterio de la fe y la belleza de una historia compartida desde dos perspectivas distintas. Jesús sanó enfermos, devolvió la vista a los ciegos, multiplicó alimentos, caminó sobre el agua e incluso resucitó muertos. Estas historias son conocidas en ambas religiones, pero la interpretación de esos milagros marca una diferencia profunda. Para el cristianismo, los milagros de Jesús son señales de su divinidad. No solo muestran compasión, sino poder absoluto sobre la naturaleza y la muerte. Cada milagro es un acto de amor, pero también una afirmación: yo soy el Hijo de Dios. En el Islam, los mismos milagros son aceptados, pero entendidos de otra manera. Jesús, o Isa, realiza esas señales por el permiso y poder de Alá, no por autoridad propia. No son prueba de que sea divino, sino evidencia de que fue un mensajero especial, favorecido por Dios. La diferencia no está en los actos, sino en su origen. ¿Jesús hace milagros por ser Dios o porque Dios se los permite? Esta pregunta, que parece técnica, en realidad define cómo se entiende su misión.
su poder y su relación con lo divino. Para millones de cristianos, la cruz es el corazón de la fe. En ella, Jesús no solo sufre, sino que entrega su vida voluntariamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su muerte no es una tragedia sin sentido, sino un acto de amor supremo, y su sangre, el precio de la redención de toda la humanidad. Sin cruz, no hay salvación. Pero en el Islam, la crucifixión no ocurrió. El Corán enseña que no mataron a Isa, sino que solo les pareció que lo hicieron. Dios lo elevó directamente al cielo, protegiéndolo de la humillación y la injusticia. Para los musulmanes, un profeta tan puro no podía sufrir un destino tan cruel. Lo que para unos es el centro de la esperanza, para otros es una falsedad impuesta por error humano. Aquí no hay conciliación posible. La cruz, que representa amor y justicia en el cristianismo, es rechazada como un desvío teológico en el Islam, y en esa diferencia se revela el contraste más profundo sobre cómo cada religión comprende el dolor, el perdón y la salvación. Si la cruz es el camino, la resurrección es la victoria. Para el cristiano, Jesús no quedó en la tumba. Al tercer día venció la muerte, salió del sepulcro y se apareció a sus discípulos. La resurrección es la prueba definitiva de su divinidad y la promesa viva de que la muerte no es el final. Sin resurrección, dice el apóstol Pablo, la fe cristiana sería en vano. Pero para el Islam, Jesús nunca murió, y por tanto no resucitó. Alá lo protegió, lo elevó, lo libró de sus enemigos. No hubo sepulcro vacío porque no hubo sepulcro. Para los musulmanes, esta versión honra su dignidad como profeta y confirma el poder absoluto de Dios para salvar a los suyos. Aquí, el contraste no es solo histórico, es espiritual. Para el cristiano, la tumba vacía es la mayor esperanza. Para el musulmán, es un error pensar que Isa murió. Dos interpretaciones que cambian todo, desde cómo enfrentamos el sufrimiento hasta cómo imaginamos la vida después de esta. ¿Es la resurrección la señal del cielo o una historia mal entendida? ¿Qué debe hacer una persona para alcanzar la salvación? Para el cristianismo, la respuesta es clara y conmovedora. La salvación es un regalo. No se gana, no se compra. Se recibe por gracia, a través de la fe en Jesucristo. Es el resultado del amor de Dios, que ofrece perdón a quien se arrepiente y cree. Las buenas obras son importantes, sí, pero no para ser salvos, sino porque ya fuimos salvados. En el Islam, la salvación se alcanza mediante el esfuerzo sincero y la sumisión a la voluntad de Alá. Obedecer los 5 pilares del Islam, confesar la fe, orar 5 veces al día, dar limosna, ayunar en Ramadán y peregrinar a la Meca, es parte esencial. Las acciones son pesadas en la balanza el día del juicio, y cada quien es responsable de su destino. La diferencia es profunda. ¿Somos salvos por lo que hacemos o por lo que Dios ya hizo por nosotros? Uno descansa en la misericordia gratuita, el otro en la obediencia consciente, y aunque ambos buscan acercarse a Dios, el camino hacia Él se traza de formas muy distintas. El fin de los tiempos, el día en que todos comparecerán ante su Creador. ¿Cómo lo imaginan estas dos grandes religiones? En el cristianismo, el juicio final está en manos de Jesús. Él volverá con gloria, como juez supremo para separar a las ovejas de las cabras, a los justos de los impíos. Pero ese juicio no será arbitrario. Se basará en la fe en Él, en la aceptación de su sacrificio y en las obras que reflejan esa fe viva. Es un juicio que, aunque temido, está envuelto en misericordia y esperanza para quienes han confiado en Cristo. En el Islam, el juicio es un momento de gran temor y reverencia. Alá será el único juez. Las acciones humanas serán pesadas en la balanza y se evaluarán tanto las intenciones como los actos. La misericordia de Dios puede salvar a muchos, pero la responsabilidad personal es clave. Cada quien dará cuenta de sus propias decisiones. Una fe descansa en la gracia de un Salvador. La otra,
en la justicia de un Dios justo, dos visiones del juicio, dos maneras de ver el destino eterno del alma humana. Para el cristiano, el Espíritu Santo es Dios mismo habitando en el corazón del creyente. No es una energía, ni una metáfora. Es la tercera persona de la Trinidad, enviada por Jesús para consolar, guiar, corregir y transformar. Se le invoca, se le siente, se le honra. En Pentecostés descendió con poder, y desde entonces, su presencia es una promesa cumplida. No los dejaré solos. En el Islam, no existe una figura equivalente al Espíritu Santo como persona divina. Se interpreta a menudo como el ángel, Gabriel, o como una fuerza o soplo de Dios, pero nunca como una manifestación de la divinidad misma. El concepto de que Dios habite en el ser humano es ajeno al pensamiento islámico, pues para ellos, Alá está por encima de toda forma, contacto o encarnación. Este contraste es fundamental. Para los cristianos, el Espíritu Santo es Dios caminando con nosotros en lo íntimo. Para los musulmanes, es impensable que la divinidad se mezcle con la creación. Dos formas distintas de entender cómo Dios se comunica, se acerca y se queda. Ambas religiones ven la oración como fundamental, pero la manera en que se practica y se concibe es profundamente distinta. En el cristianismo, orar es hablar con Dios como un padre. No hay horarios estrictos ni posturas obligatorias. Puede hacerse en voz alta o en silencio, en comunidad o a solas. Es una conversación íntima, espontánea, cargada de gratitud, súplica y amor. Jesús enseñó a orar con confianza: Padre nuestro que estás en los cielos. Para el creyente, orar es entrar en la presencia de Dios sin barreras. En el Islam, la oración, salat, es un deber diario. 5 veces al día, en momentos específicos, el musulmán se vuelve hacia la Meca y realiza una secuencia de posturas, recitaciones y alabanzas. Es un acto de sumisión, disciplina y pureza. Antes de orar, se requiere una limpieza ritual. Cada movimiento tiene sentido. Cada palabra está dirigida a glorificar a Alá. Una oración busca cercanía íntima. La otra honra la grandeza con orden. Ambas, en su esencia, reflejan la sed del alma por encontrarse con su Creador. Pero ¿cómo se experimenta ese encuentro? Ahí reside la diferencia. Ser parte de una comunidad espiritual no es solo reunirse. Es compartir un propósito, una verdad, una esperanza. En el cristianismo esa comunidad se llama iglesia. No se limita a un edificio ni a una denominación. Es el cuerpo de Cristo en la tierra, un pueblo reunido por la fe para adorar, servir, crecer y anunciar el Evangelio. Cada miembro tiene un don, un llamado, y es parte activa de un mismo cuerpo espiritual. En el Islam, la comunidad se llama Umma. Es más que un grupo religioso. Es una familia global de creyentes unidos por la sumisión a Alá. La Umma trasciende razas, lenguas y naciones. Cada musulmán, sin importar dónde esté, forma parte de esta gran comunidad. Se apoyan, oran juntos, ayunan juntos, peregrinan juntos. Su fuerza está en la unidad y la fidelidad a las enseñanzas del Corán y del profeta Mahoma. Dos formas distintas de pertenecer. La iglesia edifica con amor y servicio mutuo. La Umma se fortalece en la disciplina y la obediencia compartida. Ambas buscan lo mismo, caminar hacia Dios, pero desde estructuras que reflejan su teología central. Si estás valorando esta reflexión, te invito a suscribirte al canal. Forma parte de esta comunidad que busca aprender con respeto, sin prejuicios. En el corazón del Islam, Mahoma no es solo un mensajero. Es el sello de los profetas, el último que vino a completar y perfeccionar la revelación divina iniciada con Adán, continuada con Moisés y también con Jesús. Según la tradición islámica, recibió el Corán directamente del ángel Gabriel, palabra por palabra, sin alteración humana.
Mahoma es el modelo a seguir, el ejemplo perfecto de conducta, paciencia, justicia y devoción a Alá. En el cristianismo, Mahoma no es reconocido como profeta. La revelación se considera completa en Jesús, quien dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Para el creyente cristiano, no hay más verdad revelada después de Cristo, y cualquier enseñanza que contradiga su divinidad o mensaje es vista como error. Este desacuerdo no es superficial, marca un punto sin retorno en la historia espiritual. El Islam ve a Mahoma como la corrección del mensaje, el cristianismo como una desviación, y en esa disyuntiva se define cómo cada fe interpreta el propósito final de Dios para la humanidad. La Biblia y el Corán son más que libros, son considerados puentes entre el cielo y la tierra, palabras que guían millones de almas. Pero, ¿cómo se entienden estas escrituras en cada fe? En el cristianismo, la Biblia es vista como inspirada por Dios, escrita por hombres a lo largo de siglos pero guiados por el Espíritu Santo. Contiene historia, poesía, profecía, evangelios y cartas. Es diversa, humana en su forma, pero divina en su esencia. Refleja la relación entre Dios y la humanidad y muestra el camino hacia la salvación por medio de Jesucristo. En el Islam, el Corán es considerado la palabra literal de Alá, sin error, sin intervención humana, dictada directamente a Mahoma por el ángel Gabriel. No es interpretación, es revelación pura. Cada palabra es sagrada. Por eso, se recita en árabe, tal como fue revelada. Y todo intento de traducción es solo una aproximación. Una escritura abre diálogo entre Dios y el hombre. La otra transmite la voluntad de Dios con precisión absoluta. Ambas son veneradas. Ambas exigen entrega. Pero la forma en que fueron reveladas y entendidas define cómo cada creyente se acerca a lo divino. La lengua en la que se transmite una fe no es un simple detalle cultural. En muchas religiones, las palabras tienen poder, y su forma original se considera parte de su santidad. En el Islam, el árabe no es solo un idioma, es el vehículo sagrado del Corán, y por eso, cada letra, cada vocal, cada entonación se pronuncia con cuidado reverente. Se cree que las palabras exactas reveladas a Mahoma deben preservarse intactas. Traducir el Corán es útil para comprender, pero nunca puede reemplazar la versión original. Por eso, los musulmanes de todo el mundo aprenden a recitar en árabe, aunque no lo hablen. En el cristianismo, la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, pero se ha traducido a miles de idiomas, porque su mensaje busca ser comprendido por todos los pueblos. Lo sagrado no está tanto en la forma lingüística, sino en el contenido que revela el corazón de Dios. Para el cristiano, Dios habla cada idioma y desea ser entendido por cada persona. En esta diferencia, se muestra cómo cada religión entiende la cercanía de Dios. Uno se acerca por la precisión del verbo revelado, el otro por la amplitud del mensaje universal. Todo comenzó en un jardín. Adán y Eva, la serpiente, el fruto prohibido. Ambos libros sagrados narran esta historia, pero las consecuencias que extraen de ella no son las mismas. Para el cristianismo, el pecado de Adán introdujo una fractura irreversible entre Dios y la humanidad. Desde entonces todos nacemos con esa herencia, el pecado original. No es culpa, es condición. Y solo un acto divino, como el sacrificio de Jesús en la cruz, puede reconciliar al ser humano con su Creador. En el Islam, Adán también desobedeció, pero no dejó una mancha hereditaria. Fue perdonado, y cada ser humano nace puro, sin pecado. Cada persona es responsable solo de sus propias acciones. No hay necesidad de redención por otro. El perdón se alcanza por arrepentimiento sincero y sumisión a la voluntad de Alá. Una visión presenta la caída como una herida profunda que solo Dios puede sanar. La otra, como un error superado que nos recuerda que cada alma escribe su propia historia moral. Dos formas de mirar la humanidad.
y dos maneras de entender la necesidad de salvación. ¿Tenemos verdadero control sobre nuestras decisiones? ¿O todo está escrito por anticipado? Esta pregunta ha inquietado a pensadores y creyentes durante siglos, y tanto el Islam como el cristianismo ofrecen respuestas distintas, aunque con matices en común. En el cristianismo, el ser humano posee libre albedrío, capacidad real de elegir entre el bien y el mal. Dios conoce el futuro, pero no impone nuestras decisiones. La libertad es esencial para el amor, y por eso Dios permite que cada persona elija su camino, aun sabiendo que muchos se alejarán. Esta libertad es un regalo, pero también una responsabilidad eterna. En el Islam, la visión es más compleja. Alá es absolutamente soberano, y nada ocurre fuera de su voluntad. Al mismo tiempo, el ser humano es llamado a obedecer, a elegir la justicia, a evitar el mal. Existen distintas escuelas dentro del Islam. Unas destacan la predestinación, otras, el libre albedrío. Pero en todas la certeza es esta: Dios lo sabe todo y tiene el control final. Una fe resalta la libertad como reflejo del amor divino. La otra, el dominio total de Dios sobre la creación. Y en medio, el misterio del alma humana decidiendo su eternidad. Privarse de comida no es solo un acto físico. En muchas tradiciones, el ayuno es una puerta al alma, una forma de purificarse, de enfocar el corazón y de buscar a Dios con mayor profundidad. En el Islam, el ayuno es uno de los 5 pilares fundamentales. Durante el mes sagrado de Ramadán, los musulmanes se abstienen de comer, beber, fumar y mantener relaciones desde el amanecer hasta el atardecer. No es opcional, es un mandato divino. El objetivo no es solo resistir, sino crecer en paciencia, compasión y devoción. Cada día de ayuno es una oportunidad de renovación espiritual. En el cristianismo, el ayuno también es valorado, pero no se impone como ley. Jesús mismo ayunó durante 40 días y enseñó a hacerlo sin ostentación, como un acto de humildad. Para muchos cristianos, el ayuno es una elección personal, una forma de rendirse ante Dios, de buscar claridad espiritual y de solidarizarse con los necesitados. Ambas tradiciones ven el ayuno como una vía de transformación, pero mientras una lo ordena como deber, la otra lo propone como camino. En ambas, el cuerpo se somete para que el espíritu se eleve, viajar con el alma abierta, dejar atrás lo cotidiano y caminar hacia lo sagrado. Eso es una peregrinación. Pero ¿qué representa realmente para cada fe? En el Islam, la peregrinación a la Meca, el Hajj, es uno de los 5 pilares. Todo musulmán que tenga los medios físicos y económicos debe hacerlo al menos una vez en la vida. Es un acto de obediencia, igualdad y purificación. Durante esos días, millones de personas, sin importar su estatus social, visten ropas blancas y caminan juntos, recordando la sumisión de Abraham y la unidad de la Umma. Es un viaje transformador, físico y espiritual. En el cristianismo, la peregrinación no es un mandato, pero sí una práctica antigua. Lugares como Jerusalén, Roma o Santiago de Compostela han sido destinos de fe durante siglos. Sin embargo, para muchos cristianos, el verdadero camino es interior. Seguir a Cristo cada día es la gran peregrinación. El alma camina con Él, entre caídas y redención hacia la vida eterna. Una peregrinación es literal, con pasos sobre la tierra sagrada. La otra, simbólica, con huellas que se graban en el corazón. Pero en ambas, el deseo es el mismo: encontrarse con Dios en el camino. ¿Qué sucede cuando el corazón deja de latir? ¿Es el fin o solo el comienzo? Tanto el Islam como el cristianismo ofrecen una visión clara sobre la vida después de la muerte, pero con diferencias que reflejan sus fundamentos más profundos. En el cristianismo, la muerte no es el final, sino el umbral hacia la vida eterna con Dios, o la separación definitiva de Él. Quienes han creído en Cristo como Salvador son recibidos en su presencia,
mientras que quienes lo han rechazado enfrentarán un juicio justo. El cielo no es solo un lugar, sino la plenitud del amor de Dios. El infierno, por otro lado, es la ausencia de ese amor. La resurrección final traerá justicia y redención. En el Islam, la vida después de la muerte también es muy real. Tras morir, el alma entra en un estado de espera hasta el día del juicio. Ese día, cada acción será pesada, y los justos serán recompensados con el paraíso, jardines bajo los cuales fluyen ríos, paz, compañía y cercanía a Alá. Los injustos, en cambio, enfrentarán el castigo del infierno. Ambas visiones afirman que esta vida es solo una etapa. Lo que cambia es el camino que conduce al más allá, y la manera en que cada fe invita al alma a prepararse para lo eterno. La figura femenina es fundamental en toda sociedad, y también en la vida espiritual, pero la manera en que el cristianismo y el islam interpretan el rol de la mujer refleja diferencias culturales, históricas y doctrinales. En el islam, la mujer es vista como digna y respetada, pero su papel suele estar más claramente definido. Se promueve la modestia, el recato, y en muchos contextos las mujeres no lideran la oración mixta ni ocupan puestos religiosos jerárquicos. El uso del velo, por ejemplo, es considerado una expresión de fe y protección, aunque varía según las escuelas y culturas. El Corán habla del valor de la mujer como madre, esposa y creyente. En el cristianismo, la visión varía según la denominación. En la tradición católica y ortodoxa, las mujeres no pueden ser sacerdotes, pero son esenciales en roles de servicio, educación y consagración. En muchas iglesias protestantes y evangélicas, las mujeres pueden predicar, enseñar, liderar comunidades y ejercer autoridad espiritual. El ejemplo de María, Esther, Débora y otras mujeres bíblicas muestra que Dios llama, usa y honra a la mujer en su plan eterno. Ambas religiones reconocen su valor. La diferencia está en cómo y dónde se expresa su liderazgo espiritual, pero en el fondo, tanto en una como en otra, la mujer es portadora de fe, de vida y de dignidad. ¿Cómo debe vivir una persona que ama a Dios? ¿Bajo reglas estrictas o en libertad espiritual? Aquí se revela otro contraste esencial entre el Islam y el cristianismo. En el Islam, existe un sistema de normas detalladas llamado Sharia, que abarca tanto aspectos religiosos como civiles, desde cómo orar y ayunar, hasta cómo casarse, vestirse o resolver disputas legales. Estas leyes provienen del Corán, de los hadices del profeta Mahoma y de siglos de interpretación. No se trata solo de moral, sino de obediencia a una voluntad divina claramente expresada. Para muchos musulmanes, cumplir la Sharia es vivir en armonía con Dios. En el cristianismo, especialmente tras la venida de Jesús, la ley no desaparece, pero se cumple en el amor. Como dijo el apóstol Pablo, ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Eso no significa anarquía espiritual, sino que la guía moral del creyente nace del Espíritu Santo que habita en su interior. La conciencia, la oración, la escritura y el ejemplo de Cristo son las nuevas brújulas. Una religión ofrece un camino claro con reglas visibles. La otra, una libertad guiada desde dentro. Ambas buscan lo mismo, una vida que honre a Dios. Pero el cómo revela una diferencia profunda entre letra y espíritu. Ambas religiones reconocen a los profetas como voceros de lo divino, hombres escogidos para anunciar la voluntad de Dios, advertir, consolar y guiar a su pueblo. Pero el lugar que ocupan dentro de la narrativa de la fe varía considerablemente entre Islam y cristianismo. En el Islam, los profetas son muchos, desde Adán hasta Mahoma, pasando por Noé, Abraham, Moisés, David, Salomón y Jesús. Todos son considerados humanos, sin divinidad alguna. Su misión fue siempre la misma: recordar al mundo la unicidad de Alá y guiar hacia la rectitud. Mahoma es el último y el más perfecto de ellos, el sello de la profecía. En el cristianismo,
También se honra a los profetas del Antiguo Testamento. Se les ve como preparadores del camino para Cristo. Pero con Jesús el mensaje cambia. Ya no se trata solo de hablar en nombre de Dios, sino de ser Dios entre nosotros. Después de Él, no hay necesidad de más profetas en ese mismo sentido, porque la revelación se considera completa y eterna en su persona. Una fe ve una cadena continua de mensajeros. La otra, un clímax divino que pone punto final. Y en esa diferencia se define el papel de la historia, del mensaje y del hombre que habla en nombre de Dios. ¿Dios sigue hablando hoy? ¿O ya ha dicho todo lo que tenía que decir? La forma en que se entiende la revelación divina marca un punto clave en la espiritualidad del Islam y el cristianismo. En el cristianismo, especialmente dentro de la tradición protestante y evangélica, se cree que la revelación alcanzó su plenitud en Jesucristo. Él es la palabra viva, el verbo hecho carne. Las Escrituras cierran un ciclo revelador que no necesita ser ampliado, solo comprendido y vivido. Sin embargo, muchos cristianos creen que Dios sigue hablando hoy a través del Espíritu Santo, guiando, corrigiendo y consolando a cada creyente en su caminar. En el Islam, la revelación culmina con el Corán, considerado la última palabra de Alá para la humanidad. Fue entregado a Mahoma, sin error ni cambio. Desde entonces ninguna otra revelación es aceptada. Los sueños, las intuiciones o experiencias espirituales pueden tener valor personal, pero jamás reemplazan ni completan el Corán. Una fe deja espacio a la acción viva del Espíritu. La otra protege la pureza del mensaje final. Ambas buscan la voz de Dios, pero difieren en si esa voz aún se escucha con nuevas palabras, o ya ha sido dicha para siempre. Errar es humano, pero ¿cómo se restaura la relación con Dios después de fallar? El concepto de perdón en el Islam y el cristianismo no solo revela cómo se entiende el pecado, sino también cómo se percibe el corazón de Dios. En el cristianismo, el perdón es un acto radical de gracia. No se gana. Se recibe por medio de la fe en Jesucristo, quien cargó con el pecado de la humanidad en la cruz. No se trata de equilibrar lo bueno con lo malo, sino de confiar en lo que Él ya hizo. Para el creyente, cada confesión sincera es respondida con misericordia abundante. Aunque tus pecados sean como la grana, serán blancos como la nieve. En el Islam, el perdón de Alá es también amplio y generoso, pero está condicionado a ciertos actos: el arrepentimiento sincero, la rectificación del daño y la decisión de no volver a pecar. Dios perdona a quien lo busca de corazón, pero el ser humano tiene un papel activo en ese proceso. No hay mediador entre el creyente y Alá, ni sacrificio sustitutivo. Una visión se basa en una entrega divina, la otra en un camino de retorno, pero ambas declaran algo poderoso. Dios no es enemigo del que cae, sino esperanza del que se levanta. El tiempo también puede ser santo. Hay días que detienen la rutina, que unen familias, que invitan a mirar al cielo con más intención. Pero la manera en que cada religión santifica el tiempo refleja sus prioridades y su visión del mundo espiritual. En el cristianismo, los días sagrados están marcados por eventos clave de la vida de Jesús. La Navidad celebra su nacimiento. Dios, hecho carne. La Semana Santa conmemora su muerte y resurrección, y la Pascua es la victoria de la vida sobre la muerte. También existen días de descanso y adoración. El domingo para muchos representa el día en que Cristo resucitó y la nueva creación comenzó. En el Islam, el viernes es considerado el día más bendito de la semana, con oraciones especiales en la mezquita. Además, destacan celebraciones como Eid al-Fitr, que marca el fin del Ramadán, y Eid al-Adha, que honra la fe de Abraham al ofrecer a su hijo. Son días de oración, sacrificio, generosidad y unión comunitaria. Una fe celebra la venida y la obra de un Salvador. La otra honra la sumisión, el sacrificio y la fidelidad, y ambas a su modo
santifican el tiempo para recordar que lo eterno toca lo cotidiano. Después de todo lo dicho, después de explorar creencias, prácticas, escrituras y esperanzas, una pregunta sigue en pie, más viva que nunca. ¿Quién es Jesús para ti? Para el cristiano, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Salvador que vino no solo a enseñar, sino a redimir. Su vida, muerte y resurrección no son solo historia, son el corazón palpitante de la fe. Es Dios cercano, encarnado, que camina con el hombre, lo abraza, lo restaura. Su nombre es refugio y su cruz, esperanza. Para el musulmán, Jesús es Isa, uno de los profetas más honrados nacido milagrosamente, mensajero de verdad pero no divino. Se le respeta, se le sigue en su mensaje, se le espera en el fin de los tiempos, pero no se le adora. Tú que has escuchado hasta aquí, que has abierto tu corazón al entendimiento, no solo estás más informado, estás más cerca de decidir, porque esta no es solo una diferencia religiosa, es una pregunta existencial. Y como un día Jesús preguntó a sus discípulos, hoy su voz resuena en tu interior. ¿Y tú, quién dices que soy yo? Que esa respuesta no solo esté en tus labios, sino en tu vida. Que lo que creas transforme cómo amas, cómo vives y cómo esperas lo eterno. Gracias por caminar con nosotros. Que Dios te bendiga abundantemente. Sí, este contenido te ayudó a entender mejor las diferencias entre el Islam y el cristianismo. Suscríbete al canal para seguir explorando temas que transforman. Dale like, deja tu opinión en los comentarios, y si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este mensaje, compártelo. Juntos crecemos en conocimiento, respeto y fe. Gracias por ser parte de esta comunidad.